Después de casi un año y medio, todos en el país seguimos pendientes de la reforma laboral. El problema es que, además de todo el tiempo que llevamos con el proyecto, estamos en una etapa muy confusa. 300 páginas de fallo de un tribunal, vetos presidenciales y anuncios de ley corta. Para no enredarnos más, les propongo que entendamos paso a paso en qué estamos, y para eso nos acompaña Enrique Uribe, abogado experto en Derecho Laboral. Enrique, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes por convidarme. Bueno, tenemos la misión de explicar para las personas que nos están viendo algo que está bastante confuso, la verdad. Partamos cronológicamente. Se aprobó la reforma laboral y la oposición política llevó 4 requerimientos al Tribunal Constitucional. Vamos al fallo que en definitiva son lo que determina la inconstitucionalidad según este tribunal. Lo primero, sobre la titularidad sindical. ¿Qué fue lo que dijo en la primera revisión de estas 300 páginas el Tribunal de la Constitución? La titularidad sindical lo que tenía por objeto era fortalecer a los sindicatos, pero desde mi punto de vista fortalecerlos artificialmente a través de determinadas normas que en el fondo prácticamente obligaban al trabajador a pertenecer a un sindicato. Y el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de senadores y diputados, de un grupo de senadores y diputados, en el sentido de que tal titularidad es inconstitucional por cuanto afecta al derecho de asociación, afecta a la libertad sindical, afecta a la libertad sindical en su sentido negativo de que no pueden salirse los trabajadores de un sindicato, y también afecta a la constitución de sindicatos. En el fondo los trabajadores iban a quedar amarrados con la titularidad sindical, cosa que para el Tribunal Constitucional es inaceptable. Es decir, un sindicato, un grupo negociador, una persona, un trabajador con su compañero de banco, si quiere, puede negociar colectivamente si así lo desean. Eso es lo que está diciendo entonces el tribunal. Eso es lo que dice el tribunal. ¿Por qué? Porque interpreta la Constitución, desde mi punto de vista, en su recto sentido, que establece que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, es lo que establece la Constitución. No establece que la negociación colectiva es un derecho de los sindicatos. No le pone apellido a los trabajadores. No le pone apellido, de manera que corresponde a todos los trabajadores, ya sea que estén en un sindicato o sea en un grupo negociador como un cuerpo intermedio, que es lo que señala el fallo del Tribunal Constitucional. Lo dice eso sobre la titularidad sindical. Ahora sobre la extensión de beneficios. Ahí hay un área un poquito más confusa. Sí, yo creo que para la gente que no está muy metida en el tema puede ser un poco confusa. Con respecto a la extensión de beneficios habían 2 aristas, que es la palabra que hoy día está de moda. Una referida a que los trabajadores, por el solo hecho de afiliarse al sindicato, acceden de pleno derecho a los beneficios del contrato colectivo. Es decir, sin haber sido parte de la negociación colectiva, si con posterioridad se afilian, acceden a los beneficios que ese sindicato negoció. Y la segunda arista se refiere a la extensión de los beneficios por parte del empleador. El proyecto de ley prohíbe la extensión de los beneficios del contrato colectivo a los trabajadores. A menos que el sindicato dé el visto bueno. A menos que haya un pacto en el contrato colectivo donde sí se establezca que es posible la extensión. Bueno, el Tribunal Constitucional acogió en parte este requerimiento, porque solamente se pronunció en contra, o sea, acogiendo el requerimiento, en contra del proyecto de ley y acogiendo el requerimiento en lo que se refiere a la afiliación sindical y a la obtención de pleno derecho de los beneficios del contrato colectivo por esa afiliación. Es decir, un trabajador que se entre a un sindicato, el tribunal dijo no tiene que tener la extensión de beneficios inmediatamente solo porque entró al sindicato. No por el solo hecho de afiliarse va a tener la extensión, tiene que tener los beneficios por el hecho de haber negociado colectivamente. Estar dentro del sindicato en el momento en que se negoció. Exactamente. Ahora, usted dice que lo acogió parcialmente, porque también prohibió la extensión de beneficios por parte de los trabajadores, por parte del empleador al resto de los trabajadores, que era lo que contemplaba el proyecto original. Es decir, no lo prohibió, porque el fallo no se pronuncia sobre eso, sino que deja vigente el proyecto de ley que sí lo prohíbe. O sea, no hay extensión de beneficios para nadie. No habría extensión de beneficios para nadie, hay que estudiar un poco más estas 325 páginas no son 300, son 325 páginas de fallo para ver la posibilidad de pactar en forma individual beneficios similares por la capacidad de los trabajadores, por su idoneidad o por su productividad. Es algo que hay que verlo con un poquitito más de paciencia y más estudio. Pasemos ahora a la parte de los vetos presidenciales.
Si uno, imagínense que no está siguiendo el día a día de la política y no entiende mucho el juego de equilibrios de poderes, uno podría entender, ok, si al gobierno le fallaron en contra en estos puntos que acabamos de analizar, entonces los vetos presidenciales tienen que ver con eso. Por eso veto para el quórum sindical y también para los pactos de adaptabilidad. Pero realmente ¿era necesario que el gobierno vetara esos dos puntos por el fallo del Tribunal Constitucional o hay otra explicación detrás? Puede haber otra explicación. Desde mi punto de vista no hay ninguna. Yo no tengo ninguna explicación porque el veto comprende dos materias que no tienen nada que ver con el fallo del Tribunal Constitucional. Los pactos de adaptabilidad lo que hacían era entregarle una mayor flexibilidad a las relaciones laborales y a estos pactos entre el empleador y los trabajadores. El hecho de que los haga o no un sindicato la verdad es que no tiene mayor importancia. Los trabajadores son suficientemente maduros, pueden hacer sus pactos. Si se niegan a hacer los pactos y son despedidos, puede haber una tutela de derechos fundamentales, de manera que no se entiende la razón por la cual se vetó estos pactos. Y por otra parte, el quórum que se requiere al momento de negociar colectivamente, que era una norma nueva introducida por este proyecto de ley, a través del cual los sindicatos necesariamente tenían que tener el quórum mínimo para su constitución al momento de negociar, también se deroga. Es inentendible. La verdad es que no tiene nada que ver con el fallo del Tribunal Constitucional y hasta el minuto no hay ninguna explicación, salvo la que da el senador Walker, y en eso estoy de acuerdo con él, el día de ayer, donde señala que más bien esto parece una revancha y aquí en el fondo no se está legislando de acuerdo a convicciones. Para que quede súper claro, sería a su juicio más un empate en el juego político, porque no es que era obligación del gobierno legalmente vetar esos puntos, dado el fallo del Tribunal Constitucional. No era una obligación legal. Yo creo que aquí lo que hay es un juego político de vetar estos dos puntos para después tener una moneda de cambio y poder negociar otros aspectos. O sea, ustedes me quitaron esto, entonces yo les quito esto a ustedes. Les quito esto otro y por lo tanto en la ley corta, que nadie sabe cómo va a ser, porque no sabemos cómo es la ley corta, tampoco sabemos si va a ser corta, no sabemos si va a ser corta en tiempo o en cantidad de artículos. En esa ley corta yo creo que van a tratar de negociar restituir estos dos puntos a cambio de alguna otra aspecto. Exactamente eso, nadie tiene idea cómo va a ser hasta ahora la ley corta. Lo que quisiera preguntarle, ¿qué es lo que pasa con los puntos que se aprobaron en la reforma laboral original y que no fueron ni vetados ni tampoco fallados en contra por el Tribunal Constitucional? Estoy hablando, por ejemplo, del no reemplazo en huelga y otros puntos. ¿Esos se mantienen en un congelador? Están listos para su promulgación, pero nadie sabe si los van a incorporar a la ley corta. ¿Cómo un poco la figura? Se mantiene en su dicho en un congelador, porque en la medida que no se promulgue ni se publique este proyecto de ley, no entran en vigencia. Pero si se promulgara y publicara este proyecto de ley, entrarían en vigencia y por lo tanto existirían las normas de no reemplazo durante una huelga, que a mí me parece que también es inconstitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no se pronunció porque el requerimiento de los diputados y senadores no lo contenía, entonces no se podía pronunciar de oficio. La única forma de objetar el no reemplazo durante la huelga y especialmente el no reemplazo de los trabajadores internos es a través de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad frente a un hecho concreto. ¿Y por qué digo que es inconstitucional? Porque esa norma atenta directamente en contra del derecho a trabajo, en contra del derecho que tiene cualquier persona a prestar sus funciones. Y eso es un derecho que existe en todos los países de la OECD, en todos, excepto en México. Bueno, vamos a ver cómo se va dando esta discusión. Todavía tenemos que esperar los alcances de la ley corta que pronuncie el gobierno. Lo importante es que lo que estamos ahora, los distintos pasos, los aclaramos ahora en esta entrevista en Agenda Económica. Enrique Uribe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, y con este paso a paso de cómo han sido los últimos hitos de la reforma laboral, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.